Bueno, voy a retomar un tema que inicié hace ya un tiempo. Eh, Voy a hacer una introducción general y lo que reste, no sé, quizás en una o dos charlas. Pero esto va a ser una especie de introducción lo, lo más sintética posible, porque sé que si yo me extiendo mucho, también agota. Quiero retomar el tema del orden como una virtud a alcanzar. Yo había dicho que había dos puntos, dos virtudes que son como dos puntos donde se traza la recta de la santidad, que eran el orden y el amor. Bueno, retomo el tema del orden y con respecto a esto diré que muchas veces la terapia consiste básicamente en poner orden, y poner orden en dos variables, fundamentalmente, que son el tiempo y el espacio. Antes de atender a los afectos en sí, que es con lo que particularmente trabaja la psicología, o sea, antes de empezar a trabajar con las aguas afectivas, en mi opinión hay que diseñar y organizar, armar estructuras y andamiajes del tiempo y el espacio. Cuando no ocurre esto, incluso la personalidad más sólida puede llegar a colapsar. No siempre, pero... Y estas aguas afectivas, si colapsan, esta personalidad invaden zonas de nuestro ser y los convierten en verdaderos pantanos. O sea que hay que hacer un trabajo de zanjeo, de construir canales firmes. Y bueno, a esto yo lo denomino ordenar el tiempo y el espacio de nuestra vida. En verdad, toda la vida virtuosa canaliza afectos, pero todas las virtudes sirven para zanjar canales a través de los cuales los afectos fluyen. Pero bueno, hoy me quiero referir particularmente a algo que es muy básico: organizar el tiempo y el espacio. No sé, el otro día miraba videos sobre Alemania con las inundaciones que tienen, ¿no? Como un modelo de las aguas que, incluso en un país bastante ordenado, pero evidentemente algo no estaba tan ordenado, bueno, están sufriendo unas inundaciones significativas. O mismo acá en Argentina, la seca del río Paraná. Evidentemente la falta del orden natural, o sea, el hombre que no respeta el medio ambiente y otras cosas más, ¿no? Y provoca estos desastres. Entiendo que puede llegar a haber alguna crítica donde parezca que yo simplifico todas las patologías o las dolencias a un tema temporoespacial. No las reduzco de ninguna manera. Pero si desconociese que estas dos variables no son significativas o estructurales, en mi opinión sería como imprudente. Él siempre se pone como ejemplo, si a una persona le damos un vasito de plástico y le ponemos un poquito de agua y le decimos mantener el brazo extendido, y le decimos a los 30 segundos, ¿te pesa? Va a decir que no, pero si le preguntamos a las 2 horas que tiene ese vasito de plástico que no es pesado, con un poquito de agua, y quizás a las 2 horas ya le empieza a pesar. A veces un pequeño dolor, una pequeña ansiedad que perdura en el tiempo, demasiado tiempo, hace mucho daño. Es como una gota de agua que va cayendo, y con el correr del tiempo, de los años, puede erosionar incluso la piedra más dura. Incluso las mismas clasificaciones científicas o diagnósticas siempre hacen referencia, además de a otras notas, al tiempo y al espacio. Por ejemplo,
con respecto al tiempo, lo agudo, algo que aparece súbitamente, se desarrolla muy intensamente, después desaparece, pero deja sus consecuencias. Ejemplo, un ataque de pánico, ¿no? Sube la ansiedad, tremenda, muy intensa, después hace un pico y baja, ¿no? Y bueno, por supuesto deja la psiquis muy vulnerable y muy convulsionada y agotada, ¿no? Posiblemente después viene una especie de gran depresión, pero agotamiento total. O lo crónico, ¿no? El agudo o lo crónico, ¿no? Algo que persiste durante todo el tiempo, un periodo significativo, incluso patologías que se instalan definitivamente. O sea, en las clasificaciones diagnósticas hay una referencia al tiempo y también hay una referencia al espacio, ¿no? Si la dolencia afecta áreas de la vida de la persona, provocan un malestar que afecta, por ejemplo, la vida familiar, la vida social, la vida laboral, etcétera, etcétera, toman en cuenta el tema del espacio. En una evaluación psiquiátrica, una de las áreas a evaluar es la orientación temporoespacial de la persona. ¿Se ubica en el tiempo y en el espacio? El vivir a destiempo o ser un desubicado es un verdadero problema. Incluso el que haya en nuestro interior aspectos desordenados en lo temporal o en lo espacial es un problema, ¿no? O sea, tanto adintra, hacia adentro, como adextra, hacia afuera, el destiempo y el desubique es un problema. No siempre, repito para que quede claro, no siempre, pero muchas veces bastaría prestar atención a estas dos variables y muchas cuestiones empezarían a resolverse. Cuando el hombre se ordena en esto, ya su vida fluye de manera distinta. Si me preguntan, es lo que busco al principio de cualquier terapia, ¿no? Que el hombre se ordene en el tiempo y en el espacio. Hoy es una introducción general, después voy a ser mucho más preciso, porque también es muy amplio, ¿no? Pero para que uno se empiece a ubicar, ¿no? Tengo una afección en tal o cual área, o ¿qué pasa? Bueno, ¿cómo estoy? ¿Estoy ordenado en tiempo y espacio? Hasta el mismo encuadre psicológico es lo que uno pauta con un paciente cuando va a venir a terapia, obliga a combinar un tiempo de sesión y un espacio, ¿no? Un lugar. Incluso ahora que es virtual, hay un lugar virtual. El tiempo y el espacio inciden en la vida espiritual, en la vida afectiva, psicológica, moral, o en la vida material o física, en la vida del cuerpo. Impactan en cada uno de ellos de manera diferente. Cada aspecto de nuestras vidas tiene leyes y opera de manera distinta. No es lo mismo cómo opera el espíritu a través de las potencias de la inteligencia y la voluntad, o cómo actúa el cuerpo a través de los miembros y de la materia. Voy a poner un ejemplo de la física. No es lo mismo en física un estado sólido a uno líquido o a uno gaseoso en los elementos. Yo puedo agarrar lo sólido, lo líquido se me escurre, puedo agarrar un poquito, me puede quedar un poco de líquido en las manos, pero no en su totalidad. Y directamente lo gaseoso es inasible. Es verdad que lo puedo encapsular, pero en principio no lo puedo agarrar. En el ejemplo que pongo es lo sólido sería lo material de nuestras vidas, el cuerpo y nuestras cosas. Lo líquido lo asocio siempre a lo afectivo, a lo psíquico, por eso hablo siempre de aguas afectivas. Y lo gaseoso parece medio burdo, ¿no? Lo comparo con lo espiritual o lo asocio a lo espiritual. Es burdo, pero por otro lado es verdad que el Espíritu Santo se lo asocia a lo neumático, al aire, al viento, al soplo. Así que tiene como un aspecto de gaseoso. Cada estado funciona y tiene características propias que las diferencian unas de otras, aun cuando en el hombre estén integradas o tengan que estar integradas. Cuando en terapia explico la diferencia de estas dimensiones, el espíritu, la psiquis y el cuerpo, siempre cito a Mateo 26, porque dice, cuando les dice Jesús, velad y orad para que no caigas en tentación,
el espíritu está presto, es rápido, pero la carne es débil, es lenta, ¿no? El espíritu del hombre, el alma espiritual, tiene como funciones o potencias la inteligencia y la voluntad. La inteligencia para conocer, la voluntad para querer. Cuando yo les explico algo, el espíritu de ustedes lo entienden inmediatamente, a mayor o menor velocidad, pero sí a mayor o menor velocidad de lo que podría llegar a intuir o captar la parte psicológica o la parte corporal, que es mucho más lenta como para asumir una determinada situación. Vamos a poner una situación particular. Supongamos que alguien tiene una pérdida de un ser querido. La inteligencia que ve a la persona que se fue sabe que murió, ya no ve vida ahí. Y la voluntad en su amor sufre profundamente por esa pérdida. También la parte psíquica, pero hasta que se integra totalmente a lo que el espíritu ya vio, lleva un tiempo mayor. Por eso hay tiempos de duelo, un tiempo para hacer el duelo, no es inmediato la manera en que el afecto asume esa pérdida. Y son procesos interiores que deben respetarse. Si esta circunstancia afectara al cuerpo, y el cuerpo se resintiese o desarrollase una dolencia física a causa de este dolor, el tiempo para resolverlo sería aún mayor. No sé qué se me puede ocurrir. Tiene un problema dermatológico por una pérdida. Y no sé, cualquier problema dermatológico. Para que el cuerpo se desembarace y asuma la pérdida ya conocida y sufrida, bueno, lleva un tiempo mayor. En relación a los estados físicos, la materia, la corporalidad, tiene una mayor pesantez que lo que es la parte afectiva o la parte espiritual. Y esa pesantez hace que el tiempo para resolver o elaborar se prolongue mucho más que el tiempo que le lleva a la psiquis, de alguna manera, elaborar un duelo, y que quizás el espíritu, aunque sufra profundamente, ya lo sabe. Cuando la dolencia involucra el cuerpo, el campo de acción apropiado es el de la psiquiatría o la medicina. Muchas veces uno sugiere una interconsulta o una consulta psiquiátrica porque ve que el síntoma del paciente es tan intenso que para que el cuerpo no se cargue esa dolencia, necesita alguien que tenga una lectura de los cuerpos que obviamente el psicólogo no tiene, y para eso está el médico. Y es la medicina que muchas veces evita este impacto sobre el cuerpo, porque uno sabe que una vez que el cuerpo actuó es más difícil, lleva más tiempo sanar, integrar, resolver, asumir. Lo mejor, lo más óptimo en todo esto es que los conflictos se manejen y se elaboren en un plano netamente espiritual. Lo digo en términos naturales, es decir, que lo pudiésemos pensar a través de la inteligencia, que intelectualmente pensemos los problemas que nos aquejan. Esta es una situación idílica, por supuesto que no es tan simple, pero sería lo óptimo. En la medida de lo posible, evitar que el cuerpo hable. El espíritu humano, a través de la inteligencia y la voluntad, es mucho más dinámico. El viento, el aire, fluye más libre y rápidamente que lo sólido del cuerpo. Aunque es más difícil de verlo que el cuerpo, por supuesto. Dice Jesús en Juan 3, sobre el viento del espíritu: oye su voz, pero no sabe de dónde viene ni a dónde va. Es más difícil de captarlo. Pero si uno puede llevar las cuestiones a un plano intelectual, bueno, ya de alguna manera la reina del espíritu empieza a organizar a sus siervos de otra manera. Sus siervos serían el afecto y el cuerpo, ¿no es cierto? Sin desmerecer las otras áreas. Pero sin lugar a dudas el alma espiritual es la reina de nuestro ser. Por eso cuando el espíritu no actúa, o sea, si la inteligencia no interviene
y la voluntad tampoco, operan las otras áreas, lo afectivo, que se dispara, y se dispara a veces para cualquier lado, y como aguas se desbordan, inundan zonas de la personalidad o se secan, o el cuerpo, lo sólido que se estanca, obstruye, etcétera, etcétera. Esto es una alegoría, no es tan así, no es tan exacto. En primer lugar porque el hombre es un todo y los límites no siempre son tan exactos, pero bueno, yo hago una reducción de la realidad un poco para poder pensarla y que pensemos en referencia a esta realidad. El hombre es cuerpo, materia, y alma, que es la forma, sustancialmente unidos. O sea, están integrados, pero estas partes, áreas, dimensiones, funcionan y se manejan tiempos y espacios distintos. La psiquis sería para mí, en mi opinión, es como una especie de amortiguador o resorte entre ambos. Se resiente en función de, o hace de nexo, ¿no? Tiene algo de espiritual y algo de físico. Es algo mixto. Si bien el espíritu es veloz, el afecto es un poco más lento y el cuerpo mucho menos. Hay una interconexión espíritu psíquico, psiquis o soma, o el cuerpo, que hay que integrar y darle solidez. No pesantez, solidez. Si alguna vez escucharon el testimonio de alguna persona que haya tenido una conversión tumbativa, o de alguna persona que haya vivenciado una iluminación de la conciencia, y ellos después van a la confesión y confiesan, hacen una confesión de vida a todos sus pecados porque Dios les dio la gracia de visualizar todos sus pecados. Ellos dicen que salen como flotando, como en el aire, livianos. Algunos hasta dicen como borrachos, ¿no? Como medios mareados. Y ahora voy a dejarlo natural porque me voy a meter más en el mundo sobrenatural. Allí la gracia, en estos casos, a través del sacramento de la confesión, alivianó o liberó el alma de sus pecados. Y el alma lo siente o lo sabe, pero también el mismo cuerpo lo intuye, lo percibe, siente esa liberación. Quiere decir que hay una interconexión extraordinaria. La gracia nunca desconoce la realidad material del hombre, ya que la carne divina sufrió para redimirnos también en lo corpóreo, en lo material, en nuestra materia. De ahí la importancia de una vida llena de gracia, no solamente para el alma, sino también para la psiquis y para el cuerpo. Esta vida de gracia es la vida que recibimos a través de los sacramentos de la Iglesia. Cuando decimos que la Eucaristía es el mismo Jesús, cuerpo, sangre, alma y divinidad de la segunda persona de la Trinidad, queda manifiesto que la gracia no se da solamente en las almas, sino también para el cuerpo y para lo psíquico. Aunque el alma espiritual del hombre es la reina de nuestro ser, la parte más excelente, la forma o la esencia que define el cuerpo, este último, el cuerpo, también es objeto de la redención. Cuando sea la resurrección de la carne, los cuerpos transfigurados se unirán nuevamente a sus almas para gozar eternamente del cielo. El sacramento de la unción de los enfermos, por ejemplo, Santiago 5 dice: ¿está enfermo alguno de vosotros? Llame a los presbíteros de la iglesia que oren sobre él y le unjan con óleo en nombre del Señor. Y la oración de la fe salvará al enfermo, y el Señor hará que se levante, y si hubiera cometido pecados le serán perdonados. Hay una clara alusión al aspecto corporal del hombre. Mateo 4: y recorría Jesús toda la Galilea, enseñando en las sinagogas y predicando el Evangelio, al área espiritual, y sanando toda enfermedad y dolencia en el pueblo, al área más bien física. Hablando en líneas generales sobre el orden en el tiempo y el espacio, las preguntas que un poco quiero hacer, y en función de la cual va toda la charla, ¿no? Para que pensemos.
¿Cómo distribuimos el tiempo y el espacio en nuestra vida? Por ejemplo, ¿qué tiempo y lugar le damos al cuerpo? ¿Lo cuidamos verdaderamente? ¿Hay un registro de cómo afecta la vida que llevamos? ¿De cómo estamos viviendo? Piensen que el cuerpo es lo más frágil que tenemos, aunque como lo tocamos parece fuerte, pero es lo más frágil. No es lo más importante, pero sí lo más frágil. ¿Sí? Y frágil pero importante también, no lo más importante. De hecho, Juan Pablo II le dedicó casi 130, creo 129 charlas de catequesis sobre la teología del cuerpo. Si no es importante el cuerpo, si un santo le dedicó tanta prédica, ¿no? Esto con respecto al cuerpo. Incluso vamos al aspecto mixto. Cuando tenemos algún problema, nos detenemos, nos damos un tiempo y un lugar para pensarlo. Un problema psíquico, digo, ¿no? No digo que todos vayan a terapia. En principio, traten de organizarse en tiempo y espacio. Después ven si ven que con eso no alcanzan una elaboración del problema, pero realmente se detienen a pensar en el problema. Y en referencia a la vida del alma, la vida espiritual. ¿Hay en nuestra vida un verdadero tiempo y un verdadero espacio para lo espiritual? Esto sí es lo más importante. Y no se puede decir a esta altura del partido que vamos a misa y ya está. No basta. No basta si verdaderamente queremos vivir una verdadera vida en Dios. No basta. Si queremos vivir plenamente, no basta la misa los domingos. No le podemos dar a Dios las obras de nuestra vida, de nuestro tiempo y de nuestro espacio. No seamos Caínes y no Abeles. ¿A qué voy con esto, no? Abel ofrece en un sacrificio a Dios, ofrece las primicias de su ganado, su rebaño, lo mejor que tenía. Esto lo cuenta Génesis 4. En cambio Caín dice, ofreció algunos frutos del suelo. Abel era pastor, Caín era agricultor. Y Dios no miró la ofrenda con agrado. Es más, no miró. Uno le dio las obras, lo que incluso cayó, ni siquiera fue a sacar. Lo que estaba bien en el suelo, hasta por ahí estaba podrido ya, o se estaba pudriendo. Estaba más que maduro. El otro, lo mejor y no lo que sobra. Lo mejor que tiene. Dos espíritus totalmente distintos. Dos vidas totalmente distintas y la reacción de Dios completamente distinta. Y lo que recibió esa persona en función de la reacción de Dios también. Ya sabemos cómo termina la historia. Caín por celos de alguna manera termina matando a Abel. Fíjense, Abel era pastor. El pastor tiene que moverse para alimentar al rebaño. Está permanentemente en movimiento, tiene dinamismo. Caín, agricultor, más arraigado a la tierra, más mirando las cosas de la tierra, más inmóvil, digamos, ¿no? Ya que el otro día hablamos del dinamismo, la movilidad y la movilidad. El dinamismo del pastor, símbolo del espíritu ágil por la gracia de Dios, que mira hacia lo alto, lee los signos de los tiempos y se dirige hacia las cumbres del buen pastor, que es Jesús. A Caín, que Dios no le envió la ofrenda, porque da las obras, le pregunta, Dios, ¿por qué estás resentido y tienes la cabeza baja? Si obras bien, podrás mantenerla erguida. Si obras mal, el pecado está agazapado a tu puerta y te acecha, pero tú debes dominarlo. El que da sobras, o sus obras, lo que le sobra, no alcanza la plenitud. Y allí viene el resentimiento y la cabeza baja, en lo abatido. Seamos como Abel. Llevemos a pastar nuestra alma a los pastos del Señor. Que nuestra alma gima como la esposa del Cantar de los Cantares, que dice, dime, amado de mi alma, ¿dónde llevas a pastar el rebaño?
¿Dónde lo haces descansar al mediodía para que yo no ande vagando junto al rebaño de tus compañeros? ¿Dónde pasta el rebaño, su rebaño el Señor? ¿Dónde está el buen pastor? El buen pastor es la Eucaristía. ¿Qué tiempo y lugar tiene en nuestra vida la Eucaristía? O sea, Jesús mismo. La Eucaristía es Jesús. No es un pedacito de pan, no es un símbolo, es Jesús mismo. Está ahí. Está muy bien que uno rece en su casa, que haga actos de piedad. Está muy bien, pero me parece fantástico. Pero Jesús está vivo, presente verdaderamente en la hostia. Es Él. ¿Qué tiempo y lugar tiene? Siempre digo, si estuviera caminando en la esquina de nuestra casa, ¿no saldríamos corriendo? Y está en la iglesia. ¿Qué pasa? ¿Por qué están vacías? ¿Cuánto tiempo pasamos con Jesús? Jesús Eucaristía, el rostro eucarístico de Cristo, el corazón eucarístico de Cristo. ¿Cuánto tiempo pasamos con Jesús? Pido disculpas porque siempre termino hablando de la Eucaristía, pero es la excusa, la charla, porque lo importante es que tengan vida eucarística, que se acerquen y vivan junto con Cristo la vida. En este caso, hablando del tiempo y lugar, porque no hay tiempo ni lugar más valioso, ni más pleno, ni más sanador que el tiempo y el espacio que le damos a Jesús, que el tiempo y lugar eucarístico. Deberíamos ordenar toda nuestra vida, nuestro tiempo y espacio a la vida eucarística. Nuestra vida tendría que ser eucarística, lo demás vendría por añadidura. Y yo señalo siempre la Eucaristía porque mi tarea concluye cuando el paciente o cualquier persona empieza un tiempo y un espacio distinto, cesa lo imperfecto, mi labor terapéutica y el espacio y el tiempo que podemos tener, y empieza la eternidad y la infinitud de Dios, la verdadera vida en Jesús. De a poquito, por ahí no se puede hacer de un momento para otro, tenemos que empezar a pensar cómo organizar nuestro tiempo para que en el centro de nuestra vida, de cada día, ese sería el pan de cada día, esté la Eucaristía. Y les voy a dar una carta escrita por San Luis Orione a sus sacerdotes el 4 de enero del 1926, hablando sobre la Eucaristía. Y empieza citando a la segunda carta de Corintios 5:14. Dice así: Si es verdad que el amor, o mejor, la caridad de Cristo nos apremia, ¿cómo no esforzarse por hacerla ardiente y fecunda, recurriendo a Jesús, a la fuente viva y eterna de la misma caridad que es la Eucaristía? Sin mí nada pueden hacer, dijo Jesús. Necesitamos a Jesús y todos los días. Y no fuera, sino dentro de nosotros, espiritual y sacramentalmente. Él será nuestra vida, consuelo y felicidad. Todo se basa en la Eucaristía, y no hay otro fundamento ni otra vida ni para nosotros ni para nuestros queridos pobres. Solo ante el altar de Dios, de la humildad y el amor, aprenderemos a hacernos como niños y pequeños para con nuestros hermanos y a amarlos como quiere el Señor. Sin jamás forzar a nadie, pero con la fuerza persuasiva del amor de Dios en el corazón y en los labios, con expresiones sentidas que tocan, convencen y transportan. Y el Señor se encargará de transformarnos y transfigurarnos en Él, a nosotros y a nuestros queridos pobres. Él será vida, consuelo y felicidad nuestra, y de aquellos que su mano conduce hasta nosotros.
Solo así llegaremos a ser un solo corazón con Jesús y con nuestros hermanos, los pobres de Jesús. No basta pensar en darles el pan material. Antes del pan material tenemos que pensar en darles el pan de la vida eterna, la Eucaristía. Para permanecer en el Señor, es necesario que el Señor venga a nosotros con frecuencia, si es posible, todos los días. El cuerpo necesita alimentarse todos los días y el alma no necesita su pan, del pan vivo bajado del cielo, que es para nosotros remedio de inmortalidad, como escribía San Ignacio. Nuestros jóvenes serán honestos si son piadosos y si reciben a menudo y bien los santos sacramentos. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él, ha dicho Jesús. ¿Qué mejor que permanecer nosotros en el Señor y el Señor en nosotros? Ánimo, queridos míos, la caridad de Cristo nos apremia. El mejor acto de caridad que se le puede hacer a un alma es darle a Jesús. Y el consuelo más dulce para Jesús es llevarle un alma. Y para concluir, como lo hago ya habitualmente, un texto de María Valtorta se llama así: en aquella casa se observó un gran orden. Lo voy a situar. La visión anterior es la de cuando María, Jesús y José están en Egipto. Han huido, Jesús tiene unos 3 años, se le explica toda la visión y entonces Jesús hace una meditación respecto a la visión para tocar algunos puntos que ya ve. Dice así, vuelvo, el título es: en aquella casa se observó un gran orden. Y me adelanto un poco, va a hacer referencia a lo que es en el fondo el orden sobrenatural, el orden moral, psíquico podría ser, y el orden material, que son estas 3 áreas. Y no voy a leer todo el capítulo, sino lo que me parece esencial, aunque es bastante largo. Dice Jesús: y sin embargo lo viste. En aquella casa había serenidad, sonrisa y concordia, y de común acuerdo se trataba de hacerla más bella, aún en el pobre huertecillo, para que todo fuese lo más semejante posible a la que dejaron y más cómoda. No hay sino un solo pensamiento, el de que esa tierra me fuese menos dura, menos miserable a mí, hijo de Dios. Era el amor de padre que se manifiesta en 1000 modos. Tenían una cabra que compraron con muchas horas de trabajo. Me habían hecho mis juguetes, me llevaban fruta solo para mí, sin que ellos la probasen. Amado Padre mío, el de la tierra, cuánto te amó Dios, cuánto Dios Padre que está en los cielos, cuánto el Hijo suyo que había venido a la tierra como Salvador. En esa casa no hubo nerviosismos, altercados, caras fruncidas. Nunca el reproche mutuo, y mucho menos se reprochó algo a Dios porque no los colmaba con bienes materiales. José no echa en cara a María que sea la causa de su molestia, y María a José el de no saber proporcionarle mejores comodidades. Se amaban santamente, esta es la razón. Y por esto su preocupación no consistía en buscar su propio bien, sino el del cónyuge. El verdadero amor no conoce egoísmo. El verdadero amor siempre es casto, aunque no sea perfecto en la castidad, como el de aquellos 2 esposos vírgenes. La castidad unida a la caridad trae consigo un cortejo de otras virtudes, hace de 2 que se aman castamente 2 perfectos y santos cónyuges. El amor de María y de José era perfecto, por esto incitaba a cualquier otra virtud, sobre todo al de la caridad para con Dios, alabado sea en todo momento. Pese a que su santa voluntad fuese dolorosa al cuerpo y al corazón, bendito porque en estos 2 santos el Espíritu tenía siempre una viveza y poderío inmenso, y esto era un agradecimiento al Señor por haberlos elegidos por custodios de su eterno Hijo. En aquella casa se oraba. Muy poco se ora en los hogares de ahora. Se levanta el sol, viene la noche, se empiezan los trabajos, se sienta a la mesa sin un pensamiento hacia el Señor, que os ha permitido ver un nuevo día,
el poder llegar a una nueva noche, que ha bendecido vuestras fatigas y concedido que se convirtiese en el medio para adquirir esa comida, ese fuego, esos vestidos, ese techo, que son cosas necesarias para la vida humana. Siempre es bueno lo que viene del buen Dios. Aunque las cosas sean pocas y pobres, el amor les da sabor y fuerza. El amor que os hace ver, en el que os ama al Padre, el eterno Creador. En esa casa había frugalidad. La hubiera habido aun cuando no hubiese faltado dinero. Se come para vivir, no se come para dar placer a la garganta ni para saciarse de manjares caprichosos hasta no poder más, y no se tiene ni siquiera un pensamiento para aquellos que apenas tienen algo para comer. En aquella casa se amaba el trabajo. Hubiera sido amado aun cuando hubiera habido dinero en abundancia, porque con el trabajo el hombre obedece la orden de Dios y se ve libre de vicio, que como hiedra tenaz se pega y ahoga a los ociosos, semejantes a inmóviles peñascos. La comida es sabrosa, el descanso también, así como también el corazón siente la felicidad cuando se ha trabajado en conciencia y se ha gozado de un poco de descanso entre un trabajo y el otro. El vicio de las múltiples garras no vegeta ni en la casa ni en el corazón de quien ama el trabajo. Y al no vegetar, prospera el amor, la estima, el respeto recíproco y crecen en una atmósfera pura los tiernos vástagos que se convierten en semillas de futuras familias santas. En aquella casa reinaba la humildad. ¿Cuántas lecciones de humildad para vosotros, soberbios! María habría podido tener humanamente hablando miles y miles de razones para ensoberbecerse y hacerse venerar de su esposo. Muchas de las mujeres lo hacen tan solo por ser un poco más cultas o más nobles por nacimiento o más ricas que el marido. María es esposa y madre de Dios y sin embargo sirve. No se hace servir del esposo, esto por amor hacia él. José es el jefe de la casa, Dios lo juzgó digno de ser la cabeza de la familia, recibir de él el encargo de custodiar al Verbo encarnado y a la Virgen, complacencia del Espíritu Santo, y sin embargo se preocupa por socorrer a María en todas sus fatigas y trabajo, y él hace los más humildes quehaceres para que María no se fatigue, y cuando le es posible se industria para hacerle más cómoda la casa y para que el jardín tenga flores. En aquella casa se observó el orden sobrenatural, moral y material. Dios es la cabeza suprema y a Él se debe dar culto y amor, orden sobrenatural. José es la cabeza de la familia y a Él se le debe dar afecto, respeto y obediencia, orden moral. La casa es un don de Dios como los vestidos y los muebles. En todas las cosas está la providencia de Dios, del Dios que provee de la lana a las ovejas, del plumaje a los pájaros, de hierba a los prados, de pasto a los animales, de semillas y hierbecita a las aves, y teje el vestido con que se cubren los lirios del campo. La casa, los vestidos, los muebles se deben recibir con gratitud, bendiciendo la mano divina que los da y tratándolos con respeto como un don del Señor, sin mirarlos con mal humor porque son pobres, sin destruirlos abusando de la providencia, orden material. Y termina así. No pudiste comprender las palabras que se pronunciaron en dialecto nazaretano, ni las palabras que se dijeron en la oración, pero lo que viste es una gran lección. Meditadla vosotros que ahora sufrís meditadla vosotros que ahora sufrís mucho por haber faltado en muchas cosas contra Dios. Imitad a los santos esposos que fueron para mí madre y padre.